Hoy un encuentro especial con Catalina Huffman, especialista en estimulación cognitiva. Ella es creadora del método Huffman, autora de algunos libros súper interesantes que se los recomiendo también, por cierto, cuando la quieran revisar. Ha sido además reconocida como una de las 25 mujeres influyentes por su trabajo, además en España con varios reconocimientos. Es terapeuta ocupacional, especialista en estimulación cognitiva, es experta en entrenamiento cerebral y es en esa área que quiero que hoy puedan aprovechar todo su conocimiento para quienes están preguntando qué es lo que tengo que hacer cuando quiero entrenar mi cerebro, ponerlo a trabajar a mi favor para que deje de boicotear mis sueños, para que deje de entorpecer mis planes porque me tiene rumiando o paseando por esos pasillos donde no quiero estar, sino que trabaje a mi favor sobre no solamente mis objetivos, mis metas, pero también mi presente. Catalina tiene más de 20 años revolucionando este concepto de cuidado de nuestro cerebro. Y les contaba que hicimos un curso espectacular con ella en la Academia en Busca de Sentido, www.academiabs.com, que ya está disponible para ustedes, súper fácil. Entran, buscan el curso de Catalina y Cata ahí les va a dar consejos súper prácticos de neurofitness que tienen que hacer, de ejercicios para que puedan entrenar su cerebro poco a poco, pero además que aprendan a conocer su cerebro, porque es parte de conocernos para poder sanar. No hay forma de trabajar nuestro crecimiento, que es donde estamos aquí reunidos y por la razón en la que ustedes están aquí también, si no es aprendiendo a conocer nuestro cerebro, porque cómo gestionamos, qué mensajes le estamos dando a nuestro cerebro, cómo está funcionando y entendiendo también parte de ese trabajo de neurofitness, que es lo que ha hecho Catalina como creadora del método Huffman y de un programa de entrenamiento neurofitness del cual le voy a preguntar ahora. Así que le voy a dar paso brevemente para que volvamos a enlazarnos con Catalina. Este tema que sé que ustedes también quieren aprender, entendiendo además estos tres cerebros de los cuales vamos a hablar, que lo tienen ustedes, y es cómo funciona el craneal, el intestino y el corazón. Catalina, bienvenida otra vez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Estamos, querida? estamos de vuelta y nos quedamos hablando la vez pasada, Catalina, sobre la importancia de poder decirle a la gente de que el cuidado de su cerebro es el cuidado de sí mismo, de aprender a entrenarlo. Y muchas veces tú nos decías, la gente piensa que usa su cerebro y cuida su cerebro porque lee mucho, porque está siempre activo, porque está haciendo cosas. Tú nos dices, un ratito, una cosa es hacer eso y otra cosa es cuidarlo. ¿Dónde están ahí las diferencias? Que es un poco lo que hablamos en nuestro curso que ya está disponible para nuestra audiencia. Exactamente. Mira, una de las cosas más bonitas que hemos hecho juntas es poder hacer ver a las personas cómo cuidar tu cerebro cuando es algo que parece que no necesita ser cuidado. Tenemos mucha tendencia a separar, ¿no? Por un lado está el cuerpo, hacer ejercicio físico, la nutrición, la alimentación. Y por otro lado está el cerebro que como no duele, más que cuando te duele la cabeza, que parece que eso no es que el cerebro duela, sino que te duele la cabeza, es cuando te tienes que ocupar en absoluto. Tenemos que aprender que nuestro cerebro, que como muy bien dices tú, que tiene 86.000 millones de neuronas, tenemos que saber cómo poderlas utilizar de manera adecuada, cómo poder aprender a conectar con nosotros mismos, como muy bien has dicho tú, ese cerebro con ese corazón y ese intestino que tiene células nerviosas, que hay comunicación entre ellas, tiene que estar alineado. Eso es lo que se llama el pensamiento vertical. Y como muy bien hablamos en el curso, Steffi, ¿qué significa la palabra estrés? ¿Cómo podemos mejorar el sueño? Es que hay un montón de cosas que no somos conscientes que con herramientas muy sencillas, porque el cerebro parece muy complicado y es verdad que yo llevo más de 20 años trabajando, estudiándolo, investigándolo. Por supuesto que si te pones a ello es difícil, pero lo bonito es que aprender a cuidarlo es muy sencillo. Y eso es lo que Quiero, tenemos que entender. me encanta y todo lo que logramos en ese curso que de verdad se los recomiendo porque a mí me sirvió, no les puedo explicar cuánto y por eso sé cuánto les va a servir a ustedes también para conocerse mejor. Y cuando ponemos a nuestro cerebro a trabajar a favor nuestro, las cosas se van dando de una manera distinta, increíble, porque ya sabemos qué es lo que está pasando. Ahora, muchas veces no estamos conscientes, Catalina, de esa conexión de esos tres cerebros de los que hablábamos, es decir, el craneal, el intestino y el corazón. Y cuando sabemos y descubrimos cuán vinculados están, empezamos a Increíble. entender qué está pasando entonces con corazón e intestino, ¿no?
Exacto, fíjate, si te paras a pensar, ¿qué pasa cuando dices que estás enamorado y estás contento? Dices, no, tengo como mariposas en el estómago. ¿Qué pasa cuando estás triste o estresado? Uf, me ha dado un vuelco al corazón. En el fondo, si te das cuenta, ya la conexión, sin nosotros saberlo, porque ahora ya hay evidencia científica, hasta ahora, fíjate, estamos hablando del siglo XXI, hasta ahora no había evidencia de que existían células nerviosas reales en el corazón y en el intestino. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues eso es algo que el neurofitness y todos aquellos que tengáis interés vais a aprender, porque lo que hay que es entrenar al cerebro para que sepa cómo comunicarse. Y eso significa cómo aprender a conectar contigo, cómo aprender a escucharte, cómo aprender, fíjate, hay una cosa maravillosa y es que el corazón va a 200 milisegundos por delante del cerebro. El corazón le da más información al cerebro que el cerebro al corazón. Dime si no es mágico eso. ¿Qué pasa? Que no le prestamos atención, porque no pensamos que eso puede existir, pero cuando lo aprendemos, como tú muy bien has dicho, cambia todo. Una de las partes más bonitas del aprendizaje del cerebro y de lo que hemos hecho juntas es que te das cuenta, Steffi, que los superpoderes para hacer lo posible los tienes tú. Tú siempre crees que eso es algo que no se puede conseguir. Y cuando aprendes que con herramientas muy sencillas como la respiración, con la conexión contigo, como es cómo hablarte, que hablarte bonito es muy importante, tiene mucho que ver con cómo cambia tu estructura cerebral. Entonces creo que eso es algo maravilloso, ¿no? En esa última parte, hay un capítulo que dedicamos en el curso, en la academia, en el curso de Catalina, para hablar sobre la importancia de esos mensajes que nos estamos dando, porque nuestro cerebro también funciona en relación de los mensajes que está recibiendo. Ya tú lo explicas científicamente, hablamos de todas esas neuroconexiones que se dan y finalmente los mensajes que se están enviando, pero cuando aprendemos a ser conscientes de los mensajes que le estamos dando al cerebro y el daño o la ayuda que nos podemos hacer a través de esos mensajes por cómo estamos programando este software, somos mucho más conscientes de la información que estamos almacenando en este aparato que en realidad conduce buena parte de nuestra vida. Absolutamente. Es que fíjate, cuando hablamos de mejora, aquí os puedo decir, y esto lo aseguro, llevo muchos años de experiencia, miles de personas que han pasado por mis manos. Te puedo asegurar que cuando tú aprendes a entrenar tu cerebro, la mejora es siempre. El cerebro puede mejorar siempre, porque siempre puede activar nuevas neuronas, siempre puede tener en cuenta que las neuronas se recargan mediante el aprendizaje. Yo siempre digo que la píldora de la eterna juventud es la curiosidad. Si siempre tenemos ganas de aprender, si siempre tenemos ganas de buscar, si siempre eso va a hacer que tu cerebro vaya a mejorar. Solo necesitas darle las herramientas adecuadas. Entonces, vamos a quitar falsos mitos, Estefi, porque muchas veces dices, ah, yo a mi edad, mis años ya no puedo hacer, o no, si yo no tengo estudios nunca voy a poder aprender. No, tú siempre vas a poder hacer, aprender, crear lo que tú quieras porque tu cerebro está capacitado de hacerlo, solo tienes que enseñárselo. Entonces esto es algo tan bonito que cualquier persona va a poder aprender, porque mucha gente a lo mejor piensa, wow, un curso de neurociencia hablando de cerebro, yo no lo voy a entender. ¿Qué va? Al revés. Si tú eres un profesional sanitario te va a venir genial porque lo vas a reforzar y vas a aprender cosas nuevas. Pero si tú no tienes ni idea y nunca jamás en tu vida has oído hablar del cerebro, vas a realmente descubrir un mundo mágico que puede empezar por ti mismo, que eso es lo más bonito, ¿no? Ujú. Me encanta y además es lindo pensar, por cierto, para quienes no son tan jóvenes por acá, la cantidad de ejercicios que podemos trabajar en cada etapa de nuestra vida, quienes Sí. están en sus 20 y en sus 30, quienes estamos en los 30, 40, quienes están en los 50, 60, 70, 80, es decir, qué necesitamos trabajar en cada etapa de nuestra vida, porque es valiosísimo saber que conociéndonos y también en qué etapa estamos trabajar todas esas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Eso Eh, es muy importante, sí, tienes Ujú. toda la razón. ¿Sabes por qué, Estefi? Porque uno piensa que va cumpliendo años y las neuronas dejan de funcionar, o que va envejeciendo y que ya el cerebro no funciona. Es igual de importante cuando tú tienes un ataque de estrés, por ejemplo,
una crisis nerviosa o un estado emocional alterado, que lo puedes tener a los 20, a los 30 o a los 60, es exactamente igual de importante que aprenderte a cuidar en cualquier momento de tu vida. No significa que los años vayan mejor o peor para el cerebro, da igual. Hay una oportunidad constante, estando muy bien o no estando tan bien. Entonces eso creo que es importante dejarlo claro también. Cuando haces la diferenciación sobre nuestro cerebro, sobre cómo podemos entenderlos de esas tres aristas. También es lindo entender el paso en la evolución de entender nuestro cerebro que hemos venido dando, es decir, cuando entendíamos qué pasa con el modelo tradicional, es decir, qué eran las experiencias sensoriales, qué pasaba con nuestros cinco sentidos, los mensajes que mandamos, y luego cuando entra todo lo que estamos procesando en el cerebro, pero cuando entra el fin de las neuronas, la neurociencia y todo esto para que lo podamos explicar mejor. Claro que sí, mira, vamos a hacer como un resumen muy sencillito del cerebro desde que uno nace, de bebito, cómo va evolucionando y cómo muy bien dices tú, cuando hay momentos en los que sí o sí tiene que entrar el entrenamiento, cuando sí o sí, porque la evolución, todo esto que estamos hablando es biología, es neurociencia, ¿no? Entonces, como muy bien dices tú, cuando tú estás en una etapa más pequeñita, de bebé, lo único que un bebito desde que nace hasta los 4 añitos está haciendo es impactarse por todo lo que le rodea. Primero no es capaz de ver, no ve con nitidez, pero sí escucha, sí tiene la boca muy desarrollada, por eso se meten las manitas, los piecitos, están investigando, ¿no? El tono de voz, lo que te rodea, cómo tocas. A partir de los 4 o 5 añitos, que ya tenemos nuestra red neuronal, ya tenemos toda la red neuronal asentada, ahí es donde somos esponjas. Ahí sí ves la neuroplasticidad, ¿no? Es increíble, pero ¿cómo aprendió si yo no le enseñé y ya sabe hacer todo esto solo? Ahí las redes, las neuronas se van buscando unas a otras. De los 4 o 5 añitos a los 16, 17, que es una parte muy importante porque es cuando se hace lo que se llama la poda neuronal, cuando se conforma la personalidad, es un momento de mucha actividad, pero que hay más etapas. Luego tenemos la etapa adulta. Ten en cuenta que el cerebro, Steffi, no madura hasta los 30 años. Hasta los 30 años. Eso es increíble. Hay A para los 30... entender a los menores de 30 cuando decimos es que por qué, y hay muchas cosas que sí tienen una razón, ¿no? Totalmente. Es que su cerebro todavía no está maduro. Y a partir de los 30 viene una etapa también muy bonita donde ya el cerebro se está preparando para lo que se llama la consolidación. Es decir, el cerebro dice, bueno, ya estás maduro, ya has ido creando tus redes, ya te has ido desarrollando, ahora te toca a ti empezar a volar solo. Claro, eso es un momento muy importante porque si tú no sabes cómo hacerlo, ahí es donde el entrenamiento empieza a jugar una baza importantísima, porque a partir de los 40, mi querida Steffi, el cerebro le dice a sí mismo, tú ya estás muy bien, tú puedes vivir así todos los años que te quedan por delante, 60 años de tu vida. Y el cerebro dice, ah, muy bien, como es muy vago, ah, pues yo así me quedo, ¿yo para qué? Si ya lo que utilizo me viene muy bien, ¿y qué hay con el resto de áreas que se pueden entrenar y activar? ¿Qué pasa? ¿Que una persona puede vivir toda su vida sin entrenar su cerebro? Sí, pero ¿qué puede suceder, Steffi? Que de repente se ponga nervioso, tenga una crisis de ansiedad, un estado emocional, un nivel de estrés tremendo y necesite ayuda y no haya otras neuronas que vengan a su rescate. Esa persona va a empezar un deterioro antes. Si hemos empezado a entrenar nuestro cerebro desde la edad que sea, ya hay neuronas que vienen al rescate, son los botes salvavidas. Entonces eso es maravilloso porque siempre ¿Y podemos activar. cómo usar esos botes salvavidas? Yo sé que eso nos tomaría una entrevista entera más para quienes están interesados en el curso. Eso hablamos en el curso con Catalina, súper enriquecedor. Y para quienes me están preguntando, cuando se acabe el live en mis historias, les voy a poner en las historias el curso de Catalina y el link para que ustedes puedan deslizar y que vayan más fácil a la página de la academia y vean el curso para quienes lo quieran hacer. Pero esos botes salvavidas que yo sé que Catalina nos explica en términos mucho más fáciles de entenderlo, pero claro, todo esto está ligado con conceptos que tienen que ver desde nuestro cuerpo, desde nuestro cerebro, Sí, desde las neuroconexiones, desde la ciencia. Y hay un cerebro reptiliano, hay ese cerebro límbico, hay ese cerebro racional que era como inicialmente, digamos, lo la base. definen. Paul MacLean nos explicabas cómo hace estas divisiones. ¿Y qué pasa ahí cuando ese cerebro craneal está dividido ahí, pero luego empezamos a ver lo que se empieza a dar?
Exacto, mira, eso es súper buen apunte. La base por la que el cerebro fue creado Ujú, es realmente para mantenerte vivo. Ese cerebro reptiliano, como muy bien tú lo estás detallando, es el que te está diciendo, yo lo único que tengo que hacer en mi vida es ver si Steffi está bien, está sana y no me preocupo, o si hay alguna alerta que hace que yo tenga que bloquear todo, mandar toda la neuroquímica y salvarla. Fíjate ujú. cómo es que como el cerebro no identifica entre la realidad y la ficción, se cree todo lo que tú estás viviendo y pensando. Si tú te pones muy nerviosa por una situación y te estresas muchísimo, para el cerebro es como lo más grave del mundo. Se cree que estás en grave peligro. Entonces, por eso empieza a sacarte el cortisol, dispara esa hormona de estrés, la adrenalina sube. Toda esa parte es como la primigenia, es para lo que el Ajá. cerebro fue creado. Como muy bien dices tú, vamos a dar un paso más allá, que es, vale, esto es como lo mínimo que el cerebro tiene que hacer, pero con todas las capacidades que el cerebro tiene, ¿cómo puede aprender a ir más allá? Y ahí está la activación de diferentes zonas de nuestro cerebro, como por ejemplo la glándula pineal, que se llama epífisis o glándula pineal, para los que seguramente habéis oído hablar, mucha gente lo llama el tercer ojo, que aunque lo ubican aquí, está entre la garganta y el cuello, también os digo, pero lo ubican aquí por las chakras energéticos. Bueno, pues esa glándula pineal, aparte de regularte el ritmo circadiano, por la mañana te Ujú. despierta, con la vigilia cuando tú te levantas y por la noche secreta la melatonina para que duermas, es un controlador emocional muy importante. Y ahí es donde va ese salto, Steffi. Esa glándula pineal es la que escucha las palabras que tú te dices y empieza a reaccionar. La que se cree lo que tú estás haciendo. La que si tú dices no puedo, va a hacer que no puedas, porque el cerebro se va a preparar. Pero la que si dices puedo, va a hacer que puedas, porque el cerebro se va a preparar. Entonces, claro, Ujú. eso es todo lo que hemos ido viendo en la neurociencia a lo largo de los años, que nos hemos ido dando cuenta que el cerebro es mucho más que un salvador de tu integridad y tu salud. Que el cerebro lo que es Y, un órgano que te lleva a muchísimo más que eso. y qué increíble es ver, porque una de las cosas que más me gustó de hacer este curso con Catalina es aprender a ver todo el universo que tenemos en capacidad de lograr, de quiero hacer esto y lo puedo hacer Eso es. entendiendo cómo funciona mi cerebro y entendiendo también, hablábamos hace unos momentos, Catalina, sobre esta relación intestino y corazón, y tú has contado sobre un estudio que Sí. hace un equipo de psicólogos, de neurocientíficos, donde descubren esta conexión, ¿no? Cerebro y los órganos internos, pero que están vinculados también a cómo la persona se siente sobre su apariencia. Tiene muchísimo, fíjate, es que el cerebro en el fondo está conectado en muchísimas cosas. El cerebro está íntimamente conectado con el cuerpo. Punto número uno, ¿no? Esto también es muy importante que se sepa. No está separado. Tú todo lo que haces con tu cuerpo, el movimiento de tu cuerpo impacta en el cerebro y el cerebro impacta en el movimiento del cuerpo. Ujú. Exactamente igual con tu aspecto físico, porque los ojos es una parte, esto es muy importante, los ojos pertenecen al cerebro. Tú lo ves como un órgano aparte, no, no. Cuando tú hablas del cerebro junto con los ojos. Y la activación de los nervios ópticos, la imagen que viene en ti, impacta en el cerebro. Por tanto, este estudio al que te refieres, que es súper interesante, que está muy desarrollado por académicos, lo que dicen es, claro que impacta a nivel físico como tú te ves, la autoestima con cómo tú estés y cómo se desarrolla tu capacidad neuronal. Por tanto, estamos viendo que hay una interconexión entre mucho más de lo que pensamos, ¿no? Así que sí, sí, Ujú. por supuesto que sí. Ahora, para los incrédulos, hay formas que ustedes ya pueden, de hecho, medir, es decir, la fuerza de conexión Mm, incluso entre el intestino, el cerebro, la actividad eléctrica que hay entre sí. ambas regiones y al mismo tiempo, que era parte de lo que sacaba este estudio, ¿no? Totalmente, fíjate, los electroencefalogramas, por ejemplo, te miden todo esto que hablamos de las sinapsis neuronales, cuando hablamos de esa activación de las zonas neuronales que están sanas pero no activas, eso lo mide un electroencefalograma. Es un gorrito que te ponen unos electrodos donde se está viendo la actividad neuronal y donde se ve el antes
el durante y el después. Evidentemente todo esto tiene evidencia. Siempre de lo que hablamos, estamos hablando de neurociencia, o sea, estamos hablando de que todo ha sido testado, probado, documentado y se ve, es increíble porque se ve que de repente hay mucha actividad en una zona y de repente hay actividad en otras muchas zonas. Así que sí, y lo mismo, como estás muy bien diciendo tú, cuando se descubrió que había células nerviosas en corazón e intestino, es porque se pudo ver la comunicación, no es porque ahora nosotras digamos, no, eso existe y por eso es tan novedoso, porque es increíble, Steffi, que esto hasta ahora no se sabía. Fíjate tú si es novedoso, que al igual que las neuronas sí sabemos cómo es la forma, porque hay muchos tipos, si sabemos, las podemos dibujar, como hizo Ramón y Cajal, que fue el médico español que las descubrió, no sabemos cómo son todavía las células nerviosas del corazón y del intestino, por eso no se pueden llamar neuronas. Yo siempre digo, son células nerviosas, trasladan información, pero a día de hoy todavía no sabemos la forma. O sea que imagínate, sí, lo increíble de la neurociencia es que son descubrimientos diarios prácticamente, ¿no? Hay muchos ejercicios que, de hecho, en el curso los dejamos para ustedes. Primero, Catalina los explica, pero luego para que lo puedan poner en práctica. Pero me gustaría compartir con nuestra comunidad, sin que podamos hacerlo tan a detalle como podemos hacerlo en el curso, pero para quienes lo están viendo, ejemplos prácticos que lo hemos revisado contigo, cuando hablamos de que no es tan difícil, todos podemos, si es que estamos informados sobre pequeños cambios, hábitos, ejercicios favorables que le pueden a nuestro cerebro empezar a entrenar cuando conocemos cuál es el objetivo, desde cosas sencillas, Cata, tú nos decías cambiar de vez en cuando nuestras rutas, pero ir observando qué es lo que está pasando con todo eso que estamos cambiando para dejar de ir Eso en es. piloto automático, conduciendo, como vayamos en el carro, en el bus, Sí. donde fuera que nos transportemos, cambiando esas rutas, porque ¿qué le estamos diciendo ahí a nuestro cerebro? Mira, una de las cosas que me encanta que lo digas, cuando tú bajas al terreno, cuando haces la parte práctica, te das cuenta de que con conocimiento todo se puede hacer. Porque estamos acostumbrados al multitasking. Tenemos que hacer un montón de cosas a la vez y tenemos que ser lo más eficientes posibles. Y el cerebro necesita aprender lo que se llama la luz de minero, la atención focalizada. Nuestro lóbulo frontal, que es este de aquí, es el Me director de encanta el orquesta. concepto, ¿ah? La luz del minero para saber poner la atención bien, solo donde necesitamos enfocar y dejar de Es, estar en todas Es que, partes. exacto, es que además eso te das cuenta. Tú, los mineros llevan una cinta con su luz y está todo oscuro y clac, la tienen que encender y tienen que poner su cabeza donde tienen que ir. No pueden iluminar en 3 sitios a la vez, solo en el foco del camino donde tienen que ir. Y eso es lo que el cerebro necesita, aprender a poner esa atención focalizada. Con cosas tan sencillas como tú decías, conecta contigo. De repente, céntrate en los órganos de los sentidos. Qué poco nos damos cuenta de las cosas, cómo huelen las cosas. Céntrate en el olfato, que además es un poder impresionante porque va al subconsciente. Céntrate en la vista, párate a mirar. ¿Cuántas veces damos un camino? Todos los días vamos por el mismo sitio y no nos damos cuenta de lo que hay alrededor, porque vamos pensando en todo lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces te sientas a comer y comes? No, no tengo que comer, pero no te estás parando a pensar qué estás comiendo, cómo sabe, qué textura tiene. Cosas tan sencillas como esa, entrena tu cerebro, ¡boom!, a que tengas tu luz de minero y a que el lóbulo frontal, que es el director de orquesta, es el que ¿Cuántas, coordina todo. cuántas cosas nos perdemos cuando no dejamos que ese director de orquesta esté guiando bien nuestra vida en el sentido de dónde Sí. estamos poniendo esa luz y esa atención? Yo les confieso a ustedes que eh, una parte muy reveladora de este proceso de crecimiento en el que yo siempre digo que yo estoy caminando con ustedes, a pesar de que trabajo muy de cerca con los expertos, yo estoy con ustedes en este camino de crecimiento, creo que en el fondo todos estamos, pero después de hacer ese curso con Catalina, me di cuenta, y espero que a ustedes les pase también después de eso, cómo nos perdemos del paisaje por vivir viendo a dónde va el bus. Es como si vamos en un bus con las ventanas cerradas, siempre viendo si ya llegamos, y que se nos haya olvidado abrir la cortina, ver por la ventana y darnos cuenta que teníamos en Ecuador el Cotopaxi, los paisajes, las montañas, lo que fuera, porque estamos viendo o adelante o preocupados de si el de al lado está un poquito muy al lado, si ya me está compitiendo, si lo que puso, si lo que Total. se vistió,
que son las cotidianidades, ¿no? Las pequeñas cosas, si lo queremos entender en más grande, ¿no? Si ponemos nuestra atención en esas cositas, o solo en la meta, o solo en el objetivo, nos perdemos del paisaje. Y muchas Todo. veces nos pasa eso en la vida. Con tus ejercicios, con tus prácticas, Catalina, aprender a vivir ese presente. A mí, en lo particular, me ayudó a sentir que puedo estar un momento con mi hija abajo en mi porche una tarde y lo que antes era un estoy jugando con ella es ver esto que ves ahora a mi espaldar, que yo estoy ahora mismo en mi cuarto y este es mi paisaje, y ver cada rama y ver cada árbol y ver ese verde y ver el Exacto. cielo y ver la nube porque hay atención plena. Ese es un mensaje que logra entrenar nuestro cerebro para aprender a ver los ojos bien donde sea Muchísimo, que estemos. muchísimo. Ahora te quería preguntar, una vez que se abre, es muy difícil decir, ya mañana ya no vi. O sea, a mí ya no me pasa que yo veo esto y digo, no, ya hoy no veo nada. Es que me quedo fascinada en donde sea que esté de todo lo que podemos ver cuando aprendemos a captar de verdad, ¿no? Totalmente. Y además, fíjate, cuando ya das ese paso, que eso se llama activación de núcleos neuronales, tu cerebro empieza a decir, wow, soy capaz de hacerlo. Estoy tan acostumbrado a no prestarle atención que cuando puedo tener atención plena, cuando puedo poner foco, ¿qué le pasa a tu cerebro? Empieza a ahorrar energía. Empiezas a estar menos cansada. Tenemos que ser conscientes que generamos entre 60 y 70 mil pensamientos al día. Y esa energía es sinapsis que te agota físicamente, querida Estefi. No solo te agota mentalmente, físicamente también estás muy cansado, consumes mucha energía. Entonces, cuando que te empieza a pasar eso, hay mucho más equilibrio y tú misma te notas más creativa, notas que tienes más ganas de aprender, porque una cosa va por otra. Cuando tú pones foco, el cerebro se optimiza mucho más. Entonces, lo bonito de esto es dedicarle muchos poquitos, todos los días un poquito, todos los días un poquito. Y no es como el gimnasio que necesitas 1 hora y pico, 2 o 3 veces en semana, no. El cerebro son 10, 15 minutitos al día aprendiendo a respirar, por eso ponemos tantas técnicas prácticas en el curso, porque lo que queremos es que luego tu día a día lo puedas complementar muy bien, ¿no? Esa fue una de las cosas que a mí me parecieron súper prácticas, que es saber que no necesito hacer grandes retiros a lo largo Exacto. del año, que de hecho creo que es necesario en ciertos momentos de la vida. Para quienes me conocen en Ecuador, yo estoy fuera del aire ahora mismo 2 semanas porque estoy desconectando de las noticias políticas 2 semanas porque las noticias políticas a mí me consumen 20 de mis 24 horas del día y duermo 4. Entonces, cuando claro, vivo en todo un acontecer que supone mucha energía mía, yo sí necesito recargar cada cierto tiempo. Me he tomado 2 semanas para recargar y Mm, recargar. Pero te decía, lo lindo de esto que me pareció, Cata, es que tú nos das ejercicios de 1 minuto, dos eso minutos, es. una respiración, estoy paniqueando ahora mismo por todas las cosas que tengo que hacer, un ejercicio de respiración y cómo cambia el mensaje que le empezamos a dar a nuestro cerebro para la siguiente actividad que tenemos que Eso hacer. es, eso es. Mira, hay una consulta que nos hace Pau, que es una consulta muy habitual. ¿Y cómo hago yo como mamá, que soy multitasking, que tengo que hacer 1000 tareas a la vez? ¿De qué manera? Pues mira, Pau, una de las maravillas de conocer en profundidad el neurofitness es que hay pequeñas cosas muy sencillas que ayudan a que tu cerebro descanse y se recargue y le des la nutrición adecuada a pesar de tener que hacer muchísimas cosas, porque el cerebro no descansa nunca, y más cuando tenemos que hacer tanto. Pero si tú le das las herramientas, como decía Steffi, una respiración bien hecha, una manera de cerrar un segundo los ojos para que el cerebro se recargue y desconecte, pequeñas cosas que aprendes en tu día a día, y todo eso que tú estás sintiendo lo vas a sentir mejor porque vas a tener más energía, más fuerzas y tu cerebro va a estar más controlado, ¿no? Y cuando lo hacemos de forma consciente, lo increíble es que no necesitas de muchísimo tiempo para hacerlo, porque solo ese momento, en este tiempo que no tiene tiempo, que tiene que ver Eso con es. cómo nos estamos conectando nosotros, el cambio es increíble. Ahora, cuando hablas de la energía, de ahorrar incluso energía, porque ya necesitamos o logramos que nuestro cerebro conecte con lo que tiene que, donde tiene que conectar, preste atención a donde tiene que estar y no está todo el tiempo viendo a dónde es que tengo que ir, entonces Sí. gastas toda esta energía.
Tú dijiste algo súper importante y es que estás menos cansado, estás menos cansada. Yo sí creo que las miles de personas que van a ver este encuentro van a sintonizar con nosotros en que vivimos una era del cansancio. La gente está Totalmente, cansada de las mil responsabilidades, de las mil opiniones, de las mil búsquedas de validación, de los mil deberías, de los mil tendría, de los mil cosas totalmente. que hacer, además para sobrevivir, para mantener, para salir adelante en un mundo que vive de la cronopatía, ¿no? Del Mm, cronos, de esta desesperación del tiempo, de que se me acabe el tiempo y total, siempre total. necesito tener cosas que hacer. Cuando en el curso revisamos el impacto que le puede dar el conocer tu cerebro al sueño. Quisiera dejarles y compartir con ellos ahora una breboca también sobre eso, Cata, porque el impacto que logramos generar en nuestra calidad del sueño nos ayuda también en ese ahorro de energía y productividad que a veces buscamos para el día siguiente, o lo contrario. Exacto, mira, una cosa maravillosa que me encantó, esa parte de que la gente pueda comprender cuál es el proceso de sueño, por qué es tan importante dormir, qué significa que no es tanto cantidad sino calidad, cómo se produce la parte mágica en fase REM del lavado de las áreas cerebrales, el cerebro te limpia, como cuando tú lavas la ropa, te libera de esas proteínas nocivas, te descarga esa basura que tú has generado en el día para que puedas estar mejor al día siguiente. Y lo más importante, Steffi, es cómo puedes aprender a que eso mejore. Porque eso es algo que pensamos, no, yo duermo horrible, yo me despierto muchas horas de noche y todo eso se puede trabajar entrenando tu cerebro. Entonces, esto es algo maravilloso que de una manera también muy sencilla hemos querido hablar con mucha parte práctica y muy documentado para que todo el mundo entienda qué es lo que hay que hacer y cómo mejorarlo. En el curso les hicimos un ejercicio a propósito de eso. Catalina comparte con ustedes esas recomendaciones de qué podemos hacer, sobre todo para estar conscientes de que hay estos niveles de sueño, ¿no es cierto? Saber cuál es nuestra calidad de sueño Sí, realmente, si llegamos a ese sueño profundo, porque nos pasa, Cata, que muchos podemos decir, bueno, yo duermo increíble porque duermo mis 7 horas o duermo mis 8 horas, y puede que alguien duerma sus 5 horas, pero llega a tener su sueño profundo, que se levanta y no está cansada. Alguien nos dice acá, yo me despierto a la madrugada, me cuesta volverme a dormir, y tienes otras personas que te dicen, bueno, yo duermo, pero me levanto y estoy más agotado que cuando me sí, fui a dormir. ¿Qué pasó en esas horas y qué está pasando con nuestro cerebro? Nos ayuda a entender lo que ocurre en esta muchísimo. transición, ¿no? Muchísimo, porque además, fíjate, todo el mundo piensa que cuando nos dormimos, todo descansa. Cuando nosotros nos dormimos, el cerebro se despierta. Imaginaros si es importante lo que estamos diciendo, ¿no? Nuestro cuerpo se regenera, pero nuestro cerebro, el pobre, no para de trabajar. Por tanto, cuando nos despertamos en la mañana, si aún así estamos muy cansados físicamente, como muy bien dices tú, a lo mejor he dormido 7 horas, pero no lo he dormido profundo. A lo mejor no he estado en fase REM y mi cerebro no ha podido hacer la limpia que tiene que hacer todos los días. Todo eso lo tenemos que descubrir y lo que queremos es enseñar cómo descubrirlo. O al revés, duermo poquito, pero me siento muy bien. Pues es que a lo mejor has dormido poquito, tu cerebro se limpió, se recargó perfecto y estás muy bien. Entonces, no tengamos siempre etiquetas, porque como no conocemos, siempre Uh -huh. pensamos la generalización. Pues aquí queremos enseñar un poco la profundidad y yo creo que es lo bonito, ¿no? Uh-huh. Veo que las personas nos están preguntando, dame unos tips para dormir bien. Yo entiendo, Cata, que esto nos toma bastante tiempo. De hecho, dedicamos un capítulo del Sí, curso entero. para hablar de eso y les damos ejercicios y tal. Pero no quisiera dejar sin contestar esa pregunta un poco Claro. para que tengan una idea general en lo que nos queda en tiempo, es decir, un primer trabajo sobre alguien que quiere empezar a informarse y saber qué tiene que hacer para aprender a dormir bien, pero conociendo que este se está despertando y hay que saber manejarlo. Eso es, eso es. Pues mira, una de las primeras recomendaciones que yo hago siempre es trabajar con la luz. Es importantísimo. A las 9 de la noche, más o menos, es cuando nuestra epífisis, la glándula pineal, empieza a secretar la melatonina, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que antes de esa hora, la luz que tengamos en casa, que sea un poquito más suave.
una luz no tan fuerte, una luz un poquito más cálida y que tengamos mucho cuidado con el uso de las pantallas, que por ejemplo los celulares pongamos el modo noche, porque esa luz tan activa lo que le da es una falsa información a mi cerebro de despiértate porque hay mucha luz. No, no. Entonces, por Cata, y ejemplo, eso es después un te primer truco. acostumbras, déjame compartir Sí, eso, porque cuando tú nos enseñaste eso en el curso, entonces yo ya llego, ya es hora, no, ya se apagaron las luces directas, solo la indirecta, tengo la lamparita, yo ya no puedo entrar en mi cuarto sabiendo que ya es el tiempo de, sin sentir que estoy preparando, ¿no es cierto?, sí, ese momento de sueño para decirle a mi cuerpo como lo hacemos a los bebés. Una de las cosas lindas que aprendí exacto. con Catalina en ese curso es, ¿por qué lo haces para tu bebé? Para alguien que me dice aquí, pero es que con mis hijos no puedo. Bueno, ¿por qué si lo logras hacer con tus hijos y no lo haces contigo? Porque es el mismo cuidado, así como preparamos el sueño del bebé, es preparar nosotros en adultos. Lo que te decía es que después me llego a acostumbrar tanto en las recomendaciones que nos diste, que ya las pongo en práctica, que ya no puedo. O sea, las luces, Ya eres las directas buena. de mi cuarto están fuera en la noche, no, no existe, ya todo es tenue, todo es preparar, ya estoy lista para dormir. A mi esposo fue como que, ¿qué pasó aquí? Bueno, Pero vamos a preparar este sueño. claro que sí. Y fíjate que son cosas sencillas porque tenemos que tener en cuenta que para uno poder dormir bien, el cerebro se tiene que concentrar en lo que tiene que hacer. Si tú, por ejemplo, te duermes y tienes mucho calor, porque llevas un pijama más gordito de lo normal, tu cerebro ya no va a poder concentrarse en limpiar y en estar bien, va a tener que concentrarse en, uy, no, voy a regular la temperatura corporal, tiene frío, tiene calor, está en un ambiente muy seco, está en un ambiente muy húmedo. Cosas tan sencillas como esa son muy importantes, porque si el cuerpo está bien, el cerebro va a poder trabajar. Si el cuerpo no está bien, evidentemente el cerebro se tiene que ocupar primero del cuerpo, ¿no? Yo te tengo que confesar, pero se los cuento a ustedes porque esa es otra de las recomendaciones que nos dio Cata en el curso, más allá de toda una experiencia que ahí podemos compartir, y es cómo desconectar el celular de ese espacio, ¿no? O sea, si podríamos ponerlo incluso en otro lado. Yo les reto a ver cuántos de ustedes realmente lo logran hacer, porque yo confieso que no he podido hacerlo. Lo que sí hago es que le doy la vuelta, le pongo en silencio, sé que está el teléfono en mi casa por si hay alguna emergencia, pero digamos que dejarlo en el cuarto de al lado lo tengo como propósito y quisiera lograr hacerlo, pero ¿cómo cuesta desprenderse? Pero le estoy mandando ese mensaje, Cata, porque ya lo he vivido, pero no logro hacerlo más de una hora. Cuando lo dejo en otro lado y siento Pero ya es que un si pasa paso, algo es ¿eh? que no tengo, Pero ya es ya un es un paso, paso. pero no logro hacerlo toda la noche. Pues mira, ¿sabes lo que? Ten en cuenta que tú el cerebro, que por mucho que no creamos, eso son adicciones que todos tenemos a las Sí, tecnologías hoy en increíble, día. increíble. Porque el cerebro necesita una compensación. Es decir, lo que le genera a tu cerebro el celular es placer. Ay, yo tengo el gusto de saber que tengo ahí el celular, que puedo acudir a él, que puedo mirar, que puedo revisar, que puedo checar. Entonces, eso es claro, es una adicción que genera placer. Para tú poderlo conseguir, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es, vale, he conseguido darle la vuelta y dejarlo a un lado. Voy a empezar haciendo eso, pero después de hacer eso me voy a poner una música relajante. Voy a hacer que mi cerebro entienda que no solo voy a recibir el placer checando mi celular, sino que lo voy a recibir con otras cosas. Te pongo un ejemplo. La música me gusta mucho porque tú tienes los ojos cerrados, no tienes que estar con la activación de los ojos, que eso es lo que te produce tener que estar. Poco a poco te vas a ir dando cuenta, no quieras correr, hazlo muy despacio, porque si me dices no lo logro, a lo mejor tardas meses, pero vas a acabar logrando Ujú, que una noche de repente te has quedado con el celular en el salón. Ya verás ujú. cómo lo consigues. Lo que tenemos es que compensar. Al cerebro no le puedes decir esto. Eso es como cuando uno dice, quiero dejar de fumar. Se puede dejar de fumar, pero claro, no puedes decir hasta luego y ya no le das nada más. Y El para los cerebro que se están necesita. Y para los que se están inventando la excusa que yo me inventé, y es que en mi celular está mi despertador, hay que comprarse un despertador. Y entonces que Sí, eso suene es otro muy aparato típico. para que podamos soltar el celular, que esté en otro lado. Ahora, la carga, Catalina, porque lo que significa ese celular en el mensaje que le estamos dando a nuestro cerebro y lo que significa dejarlo en otro lado, saber que estoy aquí presente, porque ya está, no estamos tan conscientes de lo que significa esa invasión que tenemos de atención hacia lo que representa toda la conexión a la que nos lleva un celular o un aparato o una Exacto. computadora. Entonces, cuando soltamos esa carga, el mensaje que estamos dando, que podría resultar un ejercicio de ya, bueno, ¿quién no va a poder soltar el Mm-mm. celular y ponerlo en el cuarto de al lado? El mensaje que le estamos dando al cerebro empieza
a crear un hábito. Y esa creación de Absoluto. hábitos, que lo vimos también en ese curso contigo, esa creación de hábitos chiquitos, pequeños, son los que determinan nuestra calidad de vida. Absoluto. Y es la manera en la que el cerebro también va entendiendo todas las alternativas que hay. Por ejemplo, nos ponían antes que me ha encantado. No es que yo la música la tengo en el celular. Ajá, La típica excusa de tu cerebro, igual que la tuya que ajá, tienes el sí, despertador sí, allá, ¿no? Entonces, sí. te das cuenta cómo reaccionamos y cómo funcionamos. Pues lo que tenemos que hacer es ir, mira, una parte importantísima del cerebro es que el cerebro no olvida, el cerebro sustituye. Tú no puedes olvidarte del celular, no puedes olvidarte de que has dejado, no te vas a olvidar, sabes que lo has dejado fuera, te crea angustia, te crea agobio, te crea esa necesidad, pero si sustituimos ese pensamiento por un pensamiento positivo y plácido, puede ser escuchando la música, puede ser escribiendo, puede ser hablando, leyendo en alto, pueden ser muchas cosas, ahí va a ser cuando a base de entrenar ese pensamiento negativo de, ay, no tengo el celular, no tengo el celular, lo sustituyes por el positivo y el cerebro se va a quedar con el positivo, ¿sabes por qué? Porque la energía que tiene que invertir en el positivo es 3 veces menos. Entonces el cerebro dice, si tengo que gastar mucha energía con este, pero tengo este que me está diciendo Cata todo el rato, cuando yo pienso en algo malo, pienso en lo bueno, pienso en algo malo, pienso en lo bueno, sustituyo. Y esa es la gran Ujú, maravilla, se puede, pero claro, hay que entrenarlo. Y además hay que ser constantes, ¿eh? Eso es ujú. verdad. Cata, recuérdame para las personas que nos preguntan en el curso que lo encuentra en la Academia Busca Sentido, academiabs.com, www.academiabs.com. ¿Qué más abordamos para quienes quieren saber qué van a Feliz. encontrar Sí, exactamente? hablamos, pues mira, hablamos de sueño, que eso es importantísimo, hablamos de memoria, que es la gran olvidada, Ujú. hablamos de felicidad, porque muchas veces, ¿cuántas veces no nos hemos dicho, qué es ser felices? ¿Cómo puedo llegar a ser feliz? ¿Cómo puedo cambiar mis pensamientos negativos que me van rondando en positivos? ¿Cómo puedo tener más equilibrio? Hablamos de estrés, querida, que es algo que todos vivimos y que no sabemos cómo manejar. Entonces son temáticas muy profundas, muy de nuestro día a día y sobre todo muy sencillas de poder cambiar. Tener en cuenta que solo necesitamos 3 meses para crear nuevas rutas neuronales. Imagínate, Increíble. 3 meses. ¿Qué es tres Ujú. meses frente a toda una vida? Nada. Y con este curso que es súper amable, que además lo bueno es que lo puedes estar checando todo el rato, que tienes parte teórica y parte práctica, pues te permite ir poco a poco aprendiendo del cerebro desde otra perspectiva, ¿no? Qué lindo. Mónica nos dice, yo estoy haciendo el curso, me encanta, estoy aprendiendo mucho. Qué bueno, abrazos, Mónica. Nos alegra saber porque Qué el ilusión. propósito de este curso es lograr cada vez que sean más personas que se siguen formando en conocer su cerebro para vivir mejor. Lo increíble, que lo que les decía Cata, es que el curso lo hemos dividido en una parte teórica, luego hay un caso, estudiamos un caso, luego tenemos una entrevista donde yo Mm. pregunto cosas que creo que ustedes van a querer preguntar por ahí para resolver, y tenemos ejercicios. Y en esa parte de ejercicios es súper nutritivo el que puedan poner en práctica. Pausa, play, háganlo. Hoy lo hago, Eso mañana voy a es. otra parte, otra vez repaso. Hay workbooks, información que Cata nos puede pasar y que siempre podemos seguir actualizando cuando Cata Claro, ve que claro que hay sí. algo interesante que podamos compartir con ustedes. Lo cargamos en el curso que sigue disponible para ustedes si ya lo compraron hace un mes o si lo compran ahora, pues en 4 meses vemos que hay algo valioso para quienes lo han tenido, pues lo cargamos ahí, o sea Por que supuesto. súper lindo para que sigan formándose. Así que sin excusas para quienes quieren aprender a entrenar su cerebro, entender además cómo está funcionando su cerebro, su memoria, esos conceptos que tenemos de felicidad, porque empieza también desde acá. Y cuando lo aprendemos Mm. a integrar en nuestro día a día y en nuestra vida, simplemente cambia. Me siguen pidiendo que si puedo dar más información del curso, entren a www.academiabs.com, busquen Catalina Huffman, el curso de neurofitness, cómo entrenar su cerebro, lo compran, es todo online. Todo Y lo online. van haciendo a su ritmo cuando ustedes puedan, cuando ustedes tengan tiempo, y entonces ahí lo pueden hacer desde Argentina, sí, es online, lo pueden hacer desde cualquier país del mundo Parte del mundo. que me pregunta Cari, lo pueden hacer desde cualquier lugar. Ahí les dejo entonces esa información. Cata, volvámonos a encontrar por algunos Claro temas que pendientes que tenemos, que sé que sí, aquí querida. muchas personas se quedan con dudas increíbles sobre cómo podemos seguir entrenando. Alguien decía ahora,
yo sé, yo ya estoy poniendo en práctica apagar la tele, quería contestarle, pero no te quería interrumpir. Apágala, pero no la apagas cuando salgo yo y cuando doy las noticias en la mañana, por favor, porque tampoco es contradictorio, tenemos que seguir informándonos, Claro que apáguenlo sí. apaguen en una hora en la que yo no esté, ¿ok? Si nos quedamos con eso. Cata, te quiero agradecer de verdad por darte tiempo Gracias, siempre querida. de compartir con nuestra comunidad. Siempre estamos agradecidos de tanto saber que compartes con Un nosotros. placer, un Gracias de placer. corazón porque nos ayudas a vivir Feliz, mejor. Te feliz, mando un querida. abrazo grande desde Ecuador. Un abrazo enorme Nos, desde Madrid. nos volvemos a encontrar y hasta Muy la pronto. próxima. Hasta la Besos próxima. grandes. Bye. Chao, Cata. Hasta Bye. la próxima.